noches, docente Hassan. Primero que todo, pues el grupo está conformado por Daniel Felipe Muñoz Alba, Leonardo Logato Osorio, Sandra Consuelo Rodríguez, Sandra Patricia Valderrama y mi persona, Carla Vanessa, quien les habla. Vamos a presentar un análisis del caso de Simone Badbot ante la Corte Penal Internacional. Bueno, es una sentencia muy importante porque define cómo funciona la justicia internacional cuando los estados nacionales pues no investigan adecuadamente los crímenes más graves, como es este caso. Vamos a revisar quién era Simone, de qué trataba este caso, cómo lo resolvió la corte y qué principios claves se aplicaron. En cuanto a quién era Simone, pues fue la primera dama de Costa de Marfil durante el gobierno de Laurent Gbagbo, quien era su esposo. Era una mujer con mucho poder, no solo por ser la esposa del presidente, sino porque desempeñaba también pues un papel muy activo en las decisiones del gobierno y en la vida política del país. Por otro lado, era la líder del partido Frente Popular Marfileño y pues según la Corte Penal Internacional, estuvo involucrada en graves crímenes de lesa humanidad cometidos durante la crisis política entre el año 2010 y 2011. Contexto del caso. Entonces, puedo decir que el conflicto en Costa de Marfil comenzó después de las elecciones presidenciales del año 2010, cuando el entonces presidente Lauren se negó a aceptar su derrota frente a Alassane Ouattara, el candidato reconocido por la comunidad internacional como ganador legítimo. A raíz de esto, la negativa pues a ceder el poder desencadenó una profunda crisis política y social que rápidamente se transformó en un conflicto violento a gran escala. Como resultado de todas estas crisis y problemáticas, resultaron más de 3.000 personas que perdieron la vida y se reportaron cientos de casos de violencia sexual, especialmente pues dirigidos a personas que apoyaban al nuevo presidente. Por otro lado, Simone, como figura influyente dentro del gobierno y del partido gobernante, esta pues fue acusada por la Corte Penal Internacional de haber participado en la planificación y organización de estos ataques sistemáticos. Eh, según las acusaciones, ella apoyó y promovió actos de asesinatos, persecuciones y violencia sexual como parte de una estrategia para castigar y desmovilizar a los opositores políticos de su esposo. La Corte Penal Internacional abrió formalmente la investigación el 3 de octubre del 2011, luego de analizar la gravedad de los hechos ocurridos durante la crisis postelectoral en Côte d'Ivoire. Respaldados en el artículo 15 del Estatuto de Roma, donde se autoriza al fiscal a iniciar investigaciones de oficio, con autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares, durante la cual, como resultado de esta investigación, el 29 de febrero del 2012, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Simone Gbagbo, la cual hizo pública el 22 de noviembre del mismo año. Esta orden señalaba como presunta responsable de crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población civil, incluyendo asesinatos, violaciones, persecuciones y otros actos inhumanos. La Corte basó sus acusaciones en el Estatuto de Roma, destacando que los crímenes que se atribuían contra Simone Gbagbo no solamente afectaron a sus opositores políticos, aunque la Corte Penal Internacional sostuvo que Simone Gbagbo ejercía influencia significativa en círculos militares y políticos, por lo que podría haber participado en la formulación de un plan común criminal.
Además, tuvieron impacto directo sobre miles de víctimas inocentes durante el conflicto. En el artículo 7 define los crímenes de lesa humanidad como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. La Corte Penal Internacional consideró que los ataques contra los civiles seguidores de Ouattara fueron sistemáticos, dirigidos con fines políticos, y que Simone Gbagbo participó en la planificación y coordinación de estos ataques. El Estado de Côte d'Ivoire fue notificado oficialmente de la orden de arresto contra Simone Gbagbo el 19 de marzo del 2012. Desde ese momento el Estado manifestó su postura de no querer entregarla a la Corte Penal Internacional. El artículo 17 establece los criterios de admisibilidad, en especial cuando el caso está siendo investigado o juzgado por un Estado con jurisdicción, a menos que el Estado no esté dispuesto o sea incapaz de llevar a cabo una investigación genuina. El artículo 18 trata sobre los desafíos de admisibilidad, permitiendo al Estado objetar si está llevando a cabo la investigación o el enjuiciamiento por su cuenta. Más adelante, el 30 de septiembre del 2013, Côte d'Ivoire presenta formalmente sus objeciones de admisibilidad ante la Corte Penal Internacional. El argumento principal del Estado fue que Simone Gbagbo ya estaba siendo procesada a nivel nacional por los mismos hechos que la Corte Internacional la estaba solicitando. Según el gobierno marfileño, sus instituciones judiciales eran plenamente capaces de juzgarlo de manera adecuada, por lo que no era necesario que la Corte Penal Internacional interviniera en el caso. Este planteamiento se basaba en el principio de complementariedad del Estatuto de Roma, establecido en el artículo 1 y parágrafo 10 del preámbulo, donde refuerzan el principio de complementariedad, indicando que la Corte Penal Internacional actúa solo cuando los estados no pueden o no quieren juzgar efectivamente. En ese momento, Côte d'Ivoire intentó demostrar que estaba cumpliendo con sus responsabilidades, todas sus responsabilidades internas, y que el caso debería permanecer bajo la jurisdicción nacional. Durante todo este proceso, Simone Gbagbo cambió varias veces de su abogado, pero el artículo 67 reconoce el derecho del acusado a una defensa adecuada, incluyendo la posibilidad de elegir su abogado. Finalmente, su defensa quedó en manos de la abogada Silvia Guerratti, quien apoyó la postura del Estado y defendió que el caso debía quedarse en Côte d'Ivoire. Artículo 17, 1A y 1B. Respalda la postura de la defensa al sostener que si el caso está siendo investigado o juzgado por el Estado de manera genuina y competente, la Corte Penal Internacional no debe intervenir. Simone Gbagbo manifestó que quería ser juzgada en su país y no por la Corte Penal Internacional. Artículo 19, en su inciso 2, permite que el acusado o su defensa presenten objeciones sobre la competencia y la admisibilidad de este caso. Bueno, en la diapositiva número 7 podemos revisar la información presentada por el Estado de Côte d'Ivoire. ¿Sí? La Corte Penal Internacional concluyó que el país no estaba llevando a cabo una investigación real, ni sería sobre los mismos hechos que ella investigaba. Por esta razón, el 11 de diciembre del año 2014, la Corte declaró admisible el caso en contra de Simone Gbagbo y decidió que el proceso debía continuar a nivel nacional. Côte d'Ivoire apeló esta decisión intentando evitar la intervención de la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, en el mes de mayo del año 2015, la Corte rechazó esa apelación y ratificó que mantenía su competencia, reafirmando así su compromiso con la justicia internacional. Ahora bien, a pesar de esta decisión, el caso contra Simone Bagdo ante la Corte Penal Internacional quedó prácticamente estancada, no se avanzó en su enjuiciamiento a nivel internacional. Mientras tanto, sí continuó el juicio contra su esposo, de nombre Laurent Gbagbo. La defensa de Simón incluso denunció que no tuvo acceso a los testimonios presentados en el juicio de su esposo, a pesar de que ella era mencionada constantemente. Paralelamente, en Costa de Marfil se inició un proceso nacional en contra de Simón. Este juicio comenzó el 9 de diciembre del año 2014, pero se centró en los delitos en contra del Estado, como atentados contra la seguridad nacional y disturbios públicos. Es importante destacar que no se juzgaron los crímenes de lesa humanidad que investigaba la Corte Penal Internacional. Ese era en esencia un proceso pues distinto. El 10 de marzo del 2015, Simone Bagdo fue condenada a 20 años de prisión, una de las penas más duras impuestas en la historia reciente de ese país. No obstante, en el año 2017 fue llevada a un nuevo juicio, esta vez por crímenes de guerra, pero fue absuelta por falta de pruebas que fueran contundentes. Finalmente, en el año 2018, el presidente de nombre Alassane le concedió una amnistía presidencial junto a otros líderes del conflicto. Gracias a esta medida, pues, Simón quedó en libertad y se cerraron formalmente los procesos nacionales en su contra. La amnistía, pues, es una herramienta legal y política que perdona ciertos delitos, impidiendo que las personas beneficiadas enfrenten procesos o cumplan condena por esos hechos. Generalmente se otorga en contextos de conflictos armados, crisis políticas o procesos de paz, y su objetivo es contribuir a la reconciliación. En este caso de Simón Bagdo, la amnistía no la declaró inocente, simplemente fue una decisión política del Estado para cerrar un capítulo del conflicto y dejar atrás las tensiones del pasado. En febrero del 2016, el presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, anunció que no enviaría más ciudadanos marfileños a la Corte Penal Internacional. Esta declaración marcó un giro significativo en la política judicial del país, que había cooperado previamente con la Corte tras aceptar su jurisdicción en 2003 y ratificar el Estatuto de Roma en 2013. La decisión de Ouattara se produjo en un momento en que la Corte estaba investigando los crímenes cometidos durante la crisis postelectoral de 2010-2011, que resultó en la muerte de aproximadamente 3.000 personas. El caso más destacado fue el juicio contra el expresidente Laurent Gbagbo y su aliado Charles Ble Goutre, quienes fueron acusados de crímenes contra la humanidad. Sin embargo, en enero del 2019, ambos fueron absueltos por falta de pruebas suficientes. Pero ¿cuál era esa postura de Ouattara, que además fue interpretada como una afirmación de la soberanía nacional y un llamado a fortalecer el sistema de justicia interno? No obstante, esta decisión fue criticada por organizaciones internacionales y actores de la sociedad civil, quienes argumentaron que el sistema judicial marfileño carecía de la imparcialidad y de la efectividad necesarias para procesar crímenes graves de manera adecuada. El principio de complementariedad estableció además que el Estatuto de Roma establecía que la Corte solo interviene cuando los sistemas judiciales nacionales no están dispuestos o son incapaces de procesar crímenes internacionales. La decisión de Costa de Marfil de no cooperar más con la Corte plantea interrogantes sobre la aplicación
de este principio y la responsabilidad de los estados para garantizar, pues además de todo, la justicia por crímenes graves. Pero además de todo esto, la amnistía otorgada a varios individuos implicados en crímenes durante la crisis postelectoral de 2010-2011 ha sido objeto de controversia. Organizaciones como la Federación Internacional de Derechos Humanos han señalado que estas amnistías violan las obligaciones internacionales de rendición de cuentas por crímenes de lesa humanidad. Pero es que hay que prestar mucha atención porque la decisión de Costa de Marfil de no enviar más ciudadanos a la Corte refleja una tensión entre la soberanía nacional y las obligaciones internacionales en materia de justicia penal. Este caso subraya la importancia de fortalecer los sistemas judiciales nacionales y garantizar que puedan operar de manera independiente e imparcial para abordar crímenes graves. Pero es que asimismo destaca la necesidad de un equilibrio entre la soberanía de los estados y la responsabilidad de la comunidad internacional para prevenir la impunidad y promover la justicia. Este caso nos permite entender de manera práctica los principios más importantes de la justicia penal internacional. El primero es el principio de complementariedad, que significa que la Corte solo interviene si un Estado no quiere o no puede investigar de forma seria y genuina. Pero además que la Corte siempre da prioridad a los sistemas nacionales, pero cuando estos no actúan adecuadamente, pues la Corte debe intervenir para garantizar justicia. El segundo principio es la carga de la prueba, que recae sobre el Estado que impugna la competencia de la Corte, es decir, pues que el Estado debe demostrar con evidencias concretas y suficientes que está realizando una investigación real, completa y progresiva. Pero además el tercer principio es la limitación de la apelación, donde la Corte aclara que las apelaciones no permiten introducir hechos nuevos ni nuevas pruebas después de la decisión inicial. Esto protege la seguridad jurídica del proceso y además estos principios buscan un equilibrio entre respetar la soberanía de los estados y proteger los derechos de las víctimas. El caso Simone Gbagbo fue formalmente cerrado en julio del 2021 cuando la Corte Penal Internacional decidió anular la orden de arresto que estaba vigente desde el 2012. Esto significa que a nivel internacional ya no existen procedimientos activos en su contra. Aunque el proceso quedó cerrado, este caso sigue siendo muy importante porque marcó precedentes sobre cómo la Corte analiza la competencia de los estados, cómo aplica el principio de complementariedad y cómo protege a las víctimas cuando los estados no garantizan procesos serios. Este es un caso que aún se estudia en derecho penal internacional y en la teoría de la justicia global. Como conclusión, podemos ver que el caso de Simone Gbagbo es uno de los más emblemáticos de la historia del derecho penal internacional más reciente, no solo por el alcance a nivel político, sino jurídico, y todo lo que pudo exponer frente a la cooperación internacional, la complementariedad y el alcance real de la justicia internacional. Desde el punto de vista jurídico, el caso ilustró las tensiones inherentes a los principios de complementariedad y a las dinámicas soberanas de los estados. Porque aunque Costa de Marfil afirmó que estaba procesando a la señora Gbagbo, la Corte Penal Internacional pudo evidenciar que el procesamiento de ella no se estaba haciendo con relación a los casos de violación de los derechos y crímenes de lesa humanidad de los cuales se estaba acusando. Sin embargo, pues esta divergencia de criterios expuso la evidencia del uso estratégico de la justicia interna como un mecanismo de contención frente a la jurisdicción internacional. Es una forma de soberanismo judicial defensivo. Asimismo, el Estado de Costa de Marfil, con su negativa a cumplir con la obligación internacional de la cooperación,
y posterior indulto presidencial que dieron a la señora Gbagbo, reforzaron la percepción sobre que la justicia internacional puede quedar supeditada a las decisiones políticas internas. Este hecho pues debilita la eficacia del derecho penal internacional, pues socava la capacidad de la Corte Penal Internacional para juzgar crímenes internacionales graves cuando no hay una voluntad de cumplir con las obligaciones asumidas voluntariamente por los estados. Desde una perspectiva político-criminal, el caso también evidencia la simetría entre la legitimidad formal del derecho penal internacional y la eficacia práctica. Esto porque aunque la Corte Penal Internacional posee competencias y normativas claras y un sistema procesal consolidado, carece de mecanismos coercitivos directos para hacer cumplir sus decisiones, en especial cuando los estados se niegan a cooperar. Y esto genera un riesgo de impunidad funcional, especialmente en los contextos donde los autores de estos crímenes internacionales forman parte de las élites políticas, como lo fue en el caso de Costa de Marfil. Digamos que esto nos permite reflexionar acerca de que en el caso de Simón Gbagbo se evidencia que el derecho penal, aunque está normativamente avanzado, enfrenta serios desafíos de efectividad ante los estados renuentes, que si bien la justicia y la soberanía existe, hay una tensión y una ausencia de mecanismos de coerción real, y el uso estratégico del derecho interno hace que se pueda eludir la jurisdicción internacional y ponen a prueba la credibilidad y el alcance de la Corte Penal Internacional como un garante de la justicia universal para casos de violaciones o de crímenes de lesa humanidad. Es así como para que la Corte Penal Internacional fortalezca y cumpla verdaderamente su rol, es imperativo que se fortalezcan los mecanismos de cooperación internacional, reforzar las capacidades de la verificación del principio de complementariedad y promover una cultura jurídica global basada en la rendición de cuentas sin distinción de la jerarquía ni poder político.